Hola a todos, como ya verán, hoy les traigo un doble creepypasta de Arthur Hermin y Asylum. Bueno, corre creepypasta. La vida es algo espantoso. Y desde el trasfondo de lo que conocemos de ella asoman indicios demoníacos que la vuelven a veces infinitamente más espantosa. La ciencia, ya opresiva en sus tremendas revelaciones, será quizá la que aniquile definitivamente nuestra especie humana, si es que somos una especie aparte. Porque su reserva de insospechados horrores jamás podrá ser abarcada por los cerebros mortales, en caso de desatarse en el mundo. Si supiéramos qué somos, haríamos lo que hizo Arthur Hermin, que empapó sus ropas de petróleo y se prendió fuego una noche. Nadie guardó sus restos carbonizados en una urna, ni le dedicó un monumento funerario, ya que aparecieron ciertos documentos, y cierto objeto dentro de una caja, que han hecho que los hombres prefieran olvidar. Algunos de los que lo conocían niegan incluso que haya existido jamás. Arthur Hermin salió al páramo y se prendió fuego después de ver el objeto de la caja, llegado de África. Fue este objeto, y no su raro aspecto personal, lo que lo impulsó a quitarse la vida. Son muchos los que no habrían soportado la existencia, de haber tenido los extraños rasgos de Arthur Hermin. Pero él era poeta y hombre de ciencia, y nunca le importó su aspecto físico. Llevaba el saber en la sangre. Su bisabuelo, el barón Robert Hermin, había sido un antropólogo de renombre. Y su tatarabuelo, Wade Hermin, uno de los primeros exploradores de la región del Congo, y autor de diversos estudios eruditos sobre sus tribus animales, y supuestas ruinas. Efectivamente, Wade estuvo dotado de un celo intelectual casi rayano en la manía. Su extravagante teoría sobre una civilización congoleña blanca le granjeó sarcásticos ataques, cuando apareció su libro, Reflexiones sobre las diversas partes de África. En 1765, este intrépido explorador fue internado en un manicomio de Huntingdon. Todos los Hermin poseían un rasgo de locura, y la gente se alegraba de que no fueran muchos. La estirpe carecía de ramas, y Arthur fue el último vástago. De no haber sido así, no se sabe qué habría podido ocurrir cuando llegó el objeto aquel. Los Hermin jamás tuvieron un aspecto completamente normal. Había algo raro en ellos, aunque el caso de Arthur fue el peor, y los viejos retratos de familia de la casa Hermin anteriores a Wade mostraban rostros bastante bellos. Desde luego, la locura empezó con Wade, cuyas extravagantes historias sobre África hacían a la vez las delicias y el terror de sus nuevos amigos. Quedó reflejada en su colección de trofeos y ejemplares, muy distintos de los que un hombre normal coleccionaría y conservaría, y se manifestó de manera sorprendente en la reclusión oriental en que tuvo a su esposa. Era, decía él, hija de un comerciante portugués al que había conocido en África, y no compartía las costumbres inglesas. Se la había traído, junto con un hijo pequeño nacido en África, al volver del segundo y más largo de sus viajes. Luego, ella lo acompañó en el tercero y último, del que no regresó. Nadie la había visto de cerca, ni siquiera los criados, debido a su carácter extraño y violento. Durante la breve estancia de esta mujer en la mansión de los Hermin, ocupó un ala remota y fue atendida tan solo por su marido. Wade fue, efectivamente, muy singular en sus atenciones para con la familia. Pues cuando regresó de África, no consintió que nadie atendiese a su hijo, salvo una repugnante negra de Guinea. A su regreso, después de la muerte de Lady Hermin, asumió él enteramente los cuidados del niño. Pero fueron las palabras de Wade, sobre todo cuando se encontraba bebido, las que hicieron suponer a sus amigos que estaba loco. En una época de la razón como siglo XVIII, era una temeridad que un hombre de ciencia hablara de visiones insensatas y paisajes extraños bajo la luna del Congo. De gigantescas murallas y pilares de una ciudad olvidada, en ruinas e invadida por la vegetación, y de húmedas y secretas escalinatas que descendían interminablemente a la oscuridad de criptas abismales y catacumbas inconcebibles. Especialmente, era una temeridad hablar de forma delirante de los seres que poblaban tales lugares. Criaturas mitad de la jungla, mitad de esa ciudad antigua e impía, seres que el propio Plinio habría descrito con escepticismo, y que pudieron surgir después de que los grandes monos invadiesen la moribunda ciudad de las murallas y los pilares, de las criptas y las misteriosas esculturas. Sin embargo, después de su último viaje, Wade hablaba de esas cosas con estremecido y misterioso entusiasmo, casi siempre después de su tercer vaso en el Kningsead, alardeando de lo que había descubierto en la selva y de que había vivido entre ciertas ruinas terribles que él solo conocía. Y al final hablaba en tales términos de los seres que allí vivían, que lo internaron en el manicomio. No manifestó gran pesar cuando lo encerraron en la celda enrejada de Huntingdon, ya que su mente funcionaba de forma extraña. A partir de
momento en que su hijo empezó a salir de la infancia, le fue gustando cada vez menos el hogar, hasta que últimamente parecía amedrentarlo. El Knisset llegó a convertirse en su domicilio habitual. Y cuando lo encerraron, manifestó una vaga gratitud, como si para él representase una protección. 3 años después, murió. Philip, el hijo de Wade Hermin, fue una persona extraordinariamente rara. A pesar del gran parecido físico que tenía con su padre, su aspecto y comportamiento eran en muchos detalles tan toscos que todos acabaron por rehuirle. Aunque no heredó la locura como algunos temían, era bastante torpe y propenso a periódicos accesos de violencia. De estatura pequeña, poseía, sin embargo, una fuerza y una agilidad increíbles. A los 12 años de recibir su título se casó con la hija de su guardabosque, persona que, según se decía, era de origen gitano. Pero antes de nacer su hijo, se alistó en la Marina de Guerra como simple marinero, lo que colmó la repugnancia general que sus costumbres y su unión habían despertado. Al terminar la Guerra de América, se corrió el rumor de que iba de marinero en un barco mercante que se dedicaba al comercio en África, habiendo ganado buena reputación con sus proezas de fuerza y soltura para trepar, pero finalmente desapareció una noche, cuando su barco se encontraba fondeado frente a la costa del Congo. Con el hijo de Philip Hermin, la ya reconocida peculiaridad familiar adoptó un sesgo extraño y fatal. Alto y bastante agraciado, con una especie de misteriosa gracia oriental pese a sus proporciones físicas un tanto singulares, Robert Hermin inició una vida de erudito e investigador. Fue el primero en estudiar científicamente la inmensa colección de reliquias que su abuelo demente había traído de África, haciendo célebre el apellido en el campo de la etnología y la exploración. En 1815, Robert se casó con la hija del séptimo vizconde de Bristolme, con cuyo matrimonio recibió la bendición de 3 hijos, el mayor y el menor de los cuales jamás fueron vistos públicamente a causa de sus deformidades físicas y psíquicas. Abrumado por estas desventuras, el científico se refugió en su trabajo, e hizo 2 largas expediciones al interior de África. En 1849, su segundo hijo, Neville, persona especialmente repugnante que parecía combinar el mal genio de Philip Hermin y Lauteur de los Bristolme, se fugó con una vulgar bailarina, aunque fue perdonado a su regreso, un año después. Volvió a la mansión Hermin, viudo, con un niño, Alfred, que sería con el tiempo padre de Arthur Hermin. Decían sus amigos que fue esta serie de desgracias lo que trastornó el juicio de Robert Hermin. Aunque probablemente la culpa estaba tan solo en ciertas tradiciones africanas. El maduro científico había estado recopilando leyendas de las tribus Songa, próximas al territorio explorado por su abuelo y por él mismo, con la esperanza de explicar de alguna forma las extravagantes historias de Wade sobre una ciudad perdida, habitada por extrañas criaturas. Cierta coherencia en los singulares escritos de su antepasado sugería que la imaginación del loco pudo haber sido estimulada por los mitos nativos. El 19 de octubre de 1852, el explorador Samuel Seaton visitó la mansión de los Hermin llevando consigo un manuscrito y notas recogidas entre los Onga, convencido de que podían ser de utilidad al etnólogo ciertas leyendas acerca de una ciudad gris de monos blancos gobernada por un dios blanco. Durante su conversación, debió de proporcionarle sin duda muchos detalles adicionales, cuya naturaleza jamás llegará a conocerse, dada la espantosa serie de tragedias que sobrevinieron de repente. Cuando Robert Hermin salió de su biblioteca, dejó tras de sí el cuerpo estrangulado del explorador. Y antes de que consiguieran detenerlo, había puesto fin a la vida de sus 3 hijos. Los 2 que no habían sido vistos jamás, y el que se había fugado. Neville Hermin murió defendiendo a su hijo de 2 años, cosa que consiguió, y cuyo asesinato entraba también, al parecer, en las locas maquinaciones del anciano. El propio Robert, tras repetidos intentos de suicidarse, y una obstinada negativa a pronunciar un solo sonido articulado, murió de un ataque de apoplejía al 2.º año de su reclusión. Alfred Hermin fue varón antes de cumplir los 4 años, pero sus gustos jamás estuvieron a la altura de su título. A los 20, se había unido a una banda de músicos, y a los 36 había abandonado a su mujer y a su hijo para enrolarse en un circo ambulante americano. Su final fue repugnante de veras. Entre los animales del espectáculo con el que viajaba, había un enorme gorila macho de color algo más claro de lo normal. Era un animal sorprendentemente tratable y de gran popularidad entre los artistas de la compañía. Alfred Hermin se sentía fascinado por este gorila, y en muchas ocasiones los 2 se quedaban mirándose a los ojos largamente, a través de los barrotes. Finalmente, Hermin consiguió que le permitiesen adiestrar al animal asombrando a los espectadores y a sus compañeros con sus éxitos.
Una mañana, en Chicago, cuando el gorila y Alfred Hermin ensayaban un combate de boxeo muy ingenioso, el primero propinó al segundo un golpe más fuerte de lo habitual, lastimándole el cuerpo y la dignidad del domador aficionado. Los componentes del mayor espectáculo del mundo prefieren no hablar de lo que siguió. No se esperaban el grito escalofriante e inhumano que profirió Alfred, ni verlo agarrar a su torpe antagonista con ambas manos, arrojarlo con fuerza contra el suelo de la jaula, y morderlo furiosamente en la garganta peluda. Había cogido al gorila desprevenido. Pero este no tardó en reaccionar. Y antes de que el domador oficial pudiese hacer nada, el cuerpo que había pertenecido a un varón había quedado irreconocible. Arthur Hermin era hijo de Alfred Hermin y de una cantante de music hall de origen desconocido. Cuando el marido y padre abandonó a su familia, la madre llevó al niño a la casa de los Hermin, donde no quedaba nadie que se opusiera a su presencia. No carecía ella de idea sobre lo que debe ser la dignidad de un noble, y cuidó que su hijo recibiese la mejor educación que su limitada fortuna le podía proporcionar. Los recursos familiares eran ahora dolorosamente exiguos, y la casa de Os Hermin había caído en penosa ruina. Pero el joven Arthur amaba el viejo edificio con todo lo que contenía. A diferencia de los Hermin anteriores, era poeta y soñador. Algunas de las familias de la vecindad que habían oído contar historias sobre la invisible esposa portuguesa de Wade Hermin afirmaban que estas aficiones suyas revelaban su sangre latina. Pero la mayoría de las personas se burlaban de su sensibilidad ante la belleza, atribuyéndola a su madre cantante, a la que no habían aceptado socialmente. La delicadeza poética de Arthur Hermin era mucho más notable si se tenía en cuenta su tosco aspecto personal. La mayoría de los Hermin había tenido una pinta sutilmente extraña y repelente. Pero el caso de Arthur era asombroso. Es difícil decir con precisión a qué se parecía. No obstante, su expresión, su ángulo facial, y la longitud de sus brazos producían una viva repugnancia en quienes lo veían por primera vez. La inteligencia y el carácter de Arthur Hermin, sin embargo, compensaban su aspecto. Culto, y dotado de talento, alcanzó los más altos honores en Oxford y parecía destinado a restituir la fama de intelectual a la familia. Aunque de temperamento más poético que científico, proyectaba continuar la obra de sus antepasados en arqueología y etnología africanas, utilizando la prodigiosa aunque extraña colección de Wade. Llevado de su mentalidad imaginativa, pensaba a menudo en la civilización prehistórica en la que el explorador loco había creído absolutamente, y tejía relato tras relato en torno a la silenciosa ciudad de la selva mencionada en las últimas y más extravagantes anotaciones. Pues las brumosas palabras sobre una atroz y desconocida raza de híbridos de la selva le producían un extraño sentimiento, mezcla de terror y atracción, al especular sobre el posible fundamento de semejante fantasía, y tratar de extraer alguna luz de los datos recogidos por su bisabuelo y Samuel Seaton entre los Onga. En 1911, después de la muerte de su madre, Arthur Hermin decidió proseguir sus investigaciones hasta el final. Vendió parte de sus propiedades a fin de obtener el dinero necesario, preparó una expedición y zarpó con destino a Congo. Contrató a un grupo de guías con ayuda de las autoridades belgas, y pasó un año en las regiones de Onga y Kaliri, donde descubrió muchos más datos de lo que él se esperaba. Entre los Kaliri había un anciano jefe llamado Muanu que poseía no solo una gran memoria, sino un grado de inteligencia excepcional, y un gran interés por las tradiciones antiguas. Este anciano confirmó la historia que Hermin había oído, añadiendo su propio relato sobre la ciudad de piedra y los monos blancos, tal como él la había oído contar. Según Muanu, la ciudad gris y las criaturas híbridas habían desaparecido, aniquiladas por los belicosos Mbangus, hacía muchos años. Esta tribu, después de destruir la mayor parte de los edificios y matar a todos los seres vivientes, se había llevado a la diosa disecada que había sido el objeto de la incursión. La diosa mono blanca a la que adoraban los extraños seres, y cuyo cuerpo atribuían las tradiciones del Congo a la que había reinado como princesa entre ellos. Muanu no tenía idea del aspecto que debieron de tener aquellas criaturas blancas y simiescas. Pero estaba convencido de que eran ellas quienes habían construido la ciudad en ruinas. Hermin no pudo formarse una opinión clara. Sin embargo, después de numerosas preguntas, consiguió una pintoresca leyenda sobre la diosa disecada. La princesa Mono, se decía, se convirtió en esposa de un gran dios blanco llegado de Occidente. Durante mucho tiempo, reinaron juntos en la ciudad. Pero al nacerles un hijo, se marcharon de la región. Más tarde, el dios y la princesa habían regresado. Y a la muerte de ella, su divino esposo había ordenado momificar su cuerpo, entronizándolo en una inmensa construcción de piedra, donde fue adorado. Luego volvió a marcharse solo.
La leyenda presentaba aquí tres variantes. Según una de ellas, no ocurrió nada más, salvo que la diosa disecada se convirtió en símbolo de supremacía para la tribu que la poseyera. Este era el motivo por el que los Mbangus se habían apoderado de ella. Una segunda versión aludía al regreso del dios, y su muerte a los pies de la entronizada esposa. En cuanto a la tercera, hablaba del retorno del hijo, ya hombre o mono, o dios, según el caso, aunque ignorante de su identidad. Sin duda los imaginativos negros habían sacado el máximo partido de lo que subyacía debajo de tan extravagante leyenda, fuera lo que fuese. Arthur Hermin no dudó ya de la existencia de la ciudad que el viejo Wade había descrito. Y no se extrañó cuando, a principios de 1912, dio con lo que quedaba de ella. Comprobó que se habían exagerado sus dimensiones, pero las piedras esparcidas probaban que no se trataba de un simple poblado negro. Por desgracia, no consiguió encontrar representaciones escultóricas, y lo exiguo de la expedición impidió emprender el trabajo de despejar el único pasadizo visible que parecía conducir a cierto sistema de criptas que Wade mencionaba. Preguntó a todos los jefes nativos de la región acerca de los monos blancos y la diosa momificada, pero fue un europeo quien pudo ampliarle los datos que le había proporcionado el viejo Mwanu. Un agente belga de una factoría del Congo, M. Verhaeren, creía que podía no solo localizar, sino conseguir también a la diosa momificada, de la que había oído hablar vagamente, dado que los en otro tiempo poderosos Mbangus eran ahora sumisos siervos del gobierno del rey Alberto, y sin mucho esfuerzo podría convencerlos para que se desprendiesen de la horrenda deidad de la que se habían apoderado. Así que, cuando Hermin zarpó para Inglaterra, lo hizo con la gozosa esperanza de que, en espacio de unos meses, podría recibir la inestimable reliquia etnológica que confirmaría la más extravagante de las historias de su antecesor, que era la más disparatada de cuantas él había oído. Pero quizá los campesinos que vivían en la vecindad de a casa de los Hermin habían oído historias más extravagantes aún a Wade, alrededor de las mesas del Kningsead. Arthur Hermin aguardó pacientemente la esperada caja de M. Verhaeren, estudiando entre tanto con creciente interés los manuscritos dejados por su loco antepasado. Empezaba a sentirse cada vez más identificado con Wade, y buscaba vestigios de su vida personal en Inglaterra, así como de sus hazañas africanas. Los relatos orales sobre la misteriosa y recluida esposa eran numerosos, pero no quedaba ninguna prueba tangible de su estancia en la mansión Hermin. Hermin se preguntaba qué circunstancias pudieron propiciar o permitir semejante desaparición, y supuso que la principal debió de ser la enajenación mental del marido. Recordaba que se decía que la madre de su tatarabuelo fue hija de un comerciante portugués establecido en África. Indudablemente, el sentido práctico heredado de su padre, y su conocimiento superficial del continente negro, lo habían movido a burlarse de las historias que contaba Wade sobre el interior. Y eso era algo que un hombre como él no debió de olvidar. Ella había muerto en África, a donde sin duda su marido la llevó a la fuerza, decidido a probar lo que decía. Pero cada vez que Hermin se sumía en estas reflexiones, no podía por menos de sonreír ante su futilidad, siglo y medio después de la muerte de sus extraños antecesores. En junio de 1913 le llegó una carta de M. Verhaeren en la que le notificaba que había encontrado la diosa disecada. Se trataba, decía el belga, de un objeto de lo más extraordinario. Un objeto imposible de clasificar para un profano. Solo un científico podía determinar si se trataba de un simio o de un ser humano. Y aún así, su clasificación sería muy difícil dado su estado de deterioro. El tiempo y el clima del Congo no son favorables para las momias. Especialmente cuando consisten en preparaciones de aficionados, como parecía ocurrir en este caso. Alrededor del cuello de la criatura se había encontrado una cadena de oro que sostenía un relicario vacío con adornos nobiliarios. Sin duda, recuerdo de algún infortunado viajero, a quien debieron de arrebatárselo los Mbangus para colgárselo a la diosa en el cuello, a modo de talismán. Comentando las facciones de la diosa, M. Verhaeren hacía una fantástica comparación. O más bien aludía con humor a lo mucho que iba a sorprenderle a su corresponsal. Pero estaba demasiado interesado científicamente para extenderse en trivialidades. La diosa momificada, anunciaba, llegaría debidamente embalada, un mes después de la carta. El envío fue recibido en casa de los Hermin la tarde del 3 de agosto de 1913, siendo trasladado inmediatamente a la gran sala que alojaba la colección de ejemplares africanos, tal como fueran ordenados por Robert y Arthur. Lo que sucedió a continuación puede deducirse de lo que contaron los criados, y de los objetos y documentos examinados después. De las diversas versiones, la del mayordomo de la familia, el anciano Soames, es la más amplia y coherente.
Según este fiel servidor, Arthur ordenó que se retirase todo el mundo de la habitación, antes de abrir la caja. Aunque el inmediato ruido del martillo y el escoplo indicó que no había decidido aplazar la tarea. Durante un rato no se escuchó nada más. Soames no podía precisar cuánto tiempo. Pero menos de un cuarto de hora después, desde luego, oyó un horrible alarido, cuya voz pertenecía inequívocamente a Hermine. Acto seguido, salió Hermine de la estancia y echó a correr como un loco en dirección a la entrada, como perseguido por algún espantoso enemigo. La expresión de su rostro, un rostro bastante horrible ya de por sí, era indescriptible. Al llegar a la puerta, pareció ocurrírsele una idea. Dio media vuelta, echó a correr y desapareció finalmente por la escalera del sótano. Los criados se quedaron en lo alto mirando estupefactos. Pero el señor no regresó. Les llegó, eso sí, un olor a petróleo. Ya de noche oyeron el ruido de la puerta que comunicaba el sótano con el patio. Y el mozo de cuadra vio salir furtivamente a Arthur Hermine, todo reluciente de petróleo, y desaparecer hacia el negro páramo que rodeaba la casa. Luego, en una exaltación de supremo horror, presenciaron todos el final. Surgió una chispa en el páramo, se elevó una llama, y una columna de fuego humano alcanzó los cielos. La estirpe de los Hermine había dejado de existir. La razón por la que no se recogieron los restos carbonizados de Arthur Hermine para enterrarlos está en lo que encontraron después. Sobre todo, en el objeto de la caja. La diosa disecada constituía una visión nauseabunda, arrugada y consumida. Pero era claramente un mono blanco momificado, de especie desconocida, menos peludo que ninguna de las variedades registradas e infinitamente más próximo al ser humano, asombrosamente próximo. Su descripción detallada resultaría sumamente desagradable. Pero hay dos detalles que merecen mencionarse, ya que encajan espantosamente con ciertas notas de Wade Hermine sobre las expediciones africanas, y con las leyendas congoleñas sobre el dios blanco y la princesa mono. Los dos detalles en cuestión son estos. Las armas nobiliarias del relicario de oro que dicha criatura llevaba en el cuello eran las de los Hermine, y la jocosa alusión de M. Vera en acierto parecido que le recordaba el apergaminado rostro, se ajustaba con vívido, espantoso e intenso horror, nada menos que al del sensible Arthur Hermine, hijo del tataranieto de Wade Hermine y de su desconocida esposa. Los miembros del Real Instituto de Antropología quemaron aquel ser, arrojaron el relicario a un pozo, y algunos de ellos niegan que Arthur Hermine haya existido jamás. 23 p.m. Hacía mucho frío, el viento soplaba muy fuerte. Por suerte, yo llevaba una camiseta de interior y un jersey de lana y encima un abrigo de piel, lo que me proporcionaba más termostato corporal. No podía creer la valentía de mi amigo Christopher, estaba totalmente loco. Solo llevaba una camiseta azul de manga larga, pero remangada. Decía que tenía algo de calor. Yo, de solo verlo, me ponía nervioso. Estábamos en la puerta del instituto esperando a nuestro amigo que al parecer se retrasaba. ¿Dónde demonios estará? Dije en voz baja mientras titiritaba de frío. Mis dientes rechinaban. Pudimos oír el ruido de un coche con la música alta desde lo lejos. Ya estaba aquí, ya era hora de que apareciese. Se disculpó por la tardanza y, tras eso arrancó el coche, y nos fuimos de allí. Él conducía demasiado deprisa. Si hubiésemos llegado a encontrarnos con la policía, hubiéramos tenido un serio problema. Alex, el conductor kamikaze, tomó una desviación para salir a la carretera. Su manera de conducir me ponía un tanto nerviosa. Nos preguntó si queríamos alcohol, en los asientos de atrás tenía bolsas repletas de vodka, ginebra, martini y demás. Sí, era un loco fiestero, pero era buena persona en el fondo. Quería que esa noche de Halloween fuera especial, no la quería ensombrecer con bebidas alcohólicas ni nada por el estilo. Alex efectuó un giro rápido con el volante y el coche se movió tan deprisa que dejó la señal de las ruedas desgastadas en el asfalto, tomó la siguiente desviación y aceleró. El auto llegó a alcanzar los 120 km/h. Nos dirigíamos a un pueblo abandonado en el que había un parque de atracciones que fue precintado por la policía de aquel entonces. Ya estábamos llegando, podía ver el gran cartel de "Bienvenidos a Islum". El nombre me resultó de lo más raro, no sé, había algo que no encajaba, pero que... Una vez allí, aparquemos el coche enfrente de dicho parque. Mi amigo sacó las llaves de la ranura, y el motor y las luces dejaron de funcionar. Habíamos llegado a ese sitio que yo misma descubrí por internet. En la web decía que fue abandonado por motivos desconocidos. En la misma puerta que permitía el paso al parque de diversiones había una placa amarilla con letras escritas en negrita que decía "prohibido entrar". Lo ponía en letras bien grandes, pero ya saben. Lo prohibido da morbo, ¿no?
Saltamos la valla, ya estábamos dentro. Era impresionante. Todos esos viejos columpios estaban cubiertos de polvo, nadie los echaba en falta. No podía creerlo. Sentía como si hubiera estado ahí la noche anterior, había soñado que estaba ahí mismo pero sola, Christopher y Alex no me hacían compañía. Mis ojos brillaron al ver todo lo que tenía delante de mí. Lo que más me gustaba desde pequeña era la noria. Quise montarme en ella. Invité a mis amigos a que hicieran lo mismo que yo. Estos estaban felices de verme a mí. Alex tenía las manos metidas en los bolsillos como de costumbre y Christopher de brazos cruzados como siempre. Los dos se me acercaron. Estaba tan feliz. Me iba a subir con ellos en la noria. Sonreía como nunca. Procedimos a subirnos y escalamos hasta lo más alto con cuidado de no caernos. A decir verdad, tenía un poco de vértigo pero traté de no mirar abajo y seguí escalando. Me aferré a los hierros oxidados como un koala recién nacido a su madre. A mis amigos parecía gustarle aquello. A diferencia de mí, subían con muchísima facilidad. Una vez arriba, abrimos la puertecilla de hierro descolorida y entramos en este orden. Primero yo, después Alex y por último Chris. La cabina era un poco pequeña pero cabíamos perfectamente. Cerré la puertecilla con mucho cuidado, acto seguido les di un fuerte abrazo. Me fascinaban los lugares abandonados. Había estado en miles pero ninguno se podía comparar a Asylum. Yo fui la que saqué el tema. Le pregunté a mis amigos si les parecía extraño el nombre. Alex movió la cabeza en señal de negativa. Después de preguntarle a él le pregunté a Chris. Este nos contó una leyenda urbana que solo él sabía. Nos dijo que hace unos años atrás hubo un pequeño manicomio o asilo donde mataban y torturaban a gente senil. Al escuchar la historia se me pusieron todos los vellos de punta así que decidí abrazarme a Alex. Estábamos en lo más alto de aquella noria inmóvil, escuchando la historia de una residencia en la que muchísimas personas habían sufrido todo tipo de vejaciones. El joven siguió contando los hechos con expresiones y señales. De lo que más habló fue de una persona de unos 60 años de edad que hacía experimentos humanos con las pobres víctimas. Yo, del miedo, cerré los ojos. Ya no sabía si quería estar en un sitio como ese. Mi fiel amigo me dio un beso en la frente. Me sentí realmente reconfortada. ¿Qué me podría pasar si estaba con dos chicos dispuestos a defenderme? Nada, pensé. Algunas veces el mal no está en el exterior, ya saben a lo que me refiero. Algunas veces el mal es invisible, no lo puedes ver, es como un lobo que se disfraza de cordero. Sienten esa sensación que sentí yo en su momento, ¿verdad? De que algo malo va a pasar y no pueden hacer nada para evitarlo. Volviendo al tema, Chris se quedó callado. Nosotros lo miramos, esperando a que prosiguiera. Una sonrisa diabólica se dibujó en su rostro. Se llevó la mano al bolsillo y sacó un cuchillo. A mí me tenía más cerca, por lo que yo fui su primera víctima. Me apuñaló en el vientre con tanta fuerza que acabé perdiendo la vida en escasos minutos. Tras eso se lanzó a por su amigo y le hizo un corte profundo en la garganta. Antes de morir escuchamos su confesión. La persona que trabajaba haciendo experimentos humanos, el que los transformaba en criaturas deformes y salvajes, era su abuelo. Mi amigo y yo habíamos sido vilmente traicionados por Christopher. Este le quitó las llaves del auto a su amigo y se bajó varios minutos después, tomó el auto y se marchó a toda prisa. Nunca confíen en nadie, háganme caso.